Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo bien. Acá Gabriel les habla desde BitKingos y venimos a presentarles lo que va a ser la tercera clase de nuestro curso o capacitación de trading para nuestra comunidad VIP, ¿sí? Como siempre vamos a hacer una pequeña introducción de lo que va a ser la clase al principio, ¿sí? Y después vamos a continuar ya con lo que es la clase como tal, ¿sí? Hoy vamos a hablar de figuras chartistas. ¿Qué son las figuras chartistas? Son básicamente los dibujos que nosotros podemos realizar en un gráfico, ¿sí? Ya sea triángulos, hombro, cabeza, hombro, cuñas, etcétera, etcétera. Así hay millones de figuras, hoy vamos a ver las más básicas. Como siempre, esta es una capacitación o curso básico para las personas que recién empiezan. Una vez que ya veamos esto, sí vamos a seguir avanzando. Así que bueno, ya pasamos sin más dilación con lo que es la clase como tal, ¿sí? Para darle sentido a toda la teoría existen las figuras chartistas, que son aquellas formaciones de velas que constituyen ciertos patrones que nos permiten anunciar hacia dónde podría ir la tendencia de un activo, ¿sí? Básicamente, como ven en la imagen, sí hay un montón de figuras, ¿sí? Esas figuras las vamos a aprender hoy, no todas, vamos a aprender algunas, ¿sí? De estas figuras, para que ustedes puedan ir identificándolas, ¿sí? Tienen básicamente como base resistencias y soportes, ¿sí? Estas figuras y van estableciendo se va estableciendo en el precio independientemente de la temporalidad. Si esto puede ser en velas de 1 minuto, 5 minutos, 15, media hora, velas de 1 hora, de 4 horas de un día, una semana, un mes, lo que sea. ¿Sí? Siempre va a haber este tipo de figuras. Obviamente van a ser más grandes o más chicas, pero van a estar ahí. ¿Sí? Sin más dilación, continuamos con la siguiente diapositiva. Básicamente tenemos como principal figura los canales, ¿sí? Los canales miden la amplitud entre el soporte y la resistencia determinando la tendencia en la que estamos actualmente en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, tenemos tres tipos de canales. Canales alcistas es uno de ellos, ¿sí? El valor viene de una tendencia alcista. Al entrar en un canal la cotización se moverá en zigzag, pero la lógica tendencia es seguir igual de alcista, ¿sí? O sea, dentro del mismo canal va a seguir la tendencia, ¿sí? Los mínimos son cada vez más altos, al igual que los máximos. Esa es la característica de un canal alcista, ¿sí? Como ven en la imagen, ¿sí? Tenemos una línea de soporte, una línea de resistencia dinámica que va en forma diagonal, en este caso alcista, y ven que el precio rebota la parte de abajo, rebota la parte de arriba y sucesivamente. Como estudiamos ayer la parte de las resistencias y soportes, que sabemos que en los soportes el precio rebota y empieza a subir, y las resistencias rebota y empieza a bajar. Bueno, igual, pero en forma de tendencia en este caso. El canal bajista, el valor viene de una tendencia bajista, al entrar en el canal la cotización se moverá en zigzag, pero la lógica de tendencia es si seguiría siendo igual de bajista. ¿Sí? Este tipo de canales, algo que me había olvidado de mencionar en el anterior es que se rompen al alza y a la baja, perdón, y este tipo de canales se rompen al alza, ¿sí? En este caso los mínimos son cada vez más bajos y los máximos son cada vez más bajos también, ¿sí? No tiene mucho más explicación que el anterior, simplemente que una diferencia de dirección, ¿sí? Y bueno, por tercer y último canal es el canal lateral. El valor ha entrado en un bucle ni alcista ni bajista. Aquí solo deberíamos fijarnos en dónde se rompe el canal. Si se rompe por arriba, el valor se verá alcista, o si se rompe por abajo, el valor se verá bajista. Puede darse como cambio de tendencia y que pase de alcista a bajista e inversa, pero otras veces puede ser una continuación de una tendencia. ¿Sí? En este caso es lo que conocemos como un rango, ¿sí? Una acumulación, donde el precio fluctúa entre dos valores, los cuales no tienen una clara tendencia ni alcista ni bajista, ¿sí? Y tenemos que básicamente centrarnos o en tradearlo por dentro, ¿sí? Comprando en la zona de soporte y vendiendo en la zona de resistencia, o comprando el rompimiento o breakout, que es algo que vamos a ver también en próximas diapositivas. Bueno, después venimos con los triángulos, ¿sí? Debemos encontrar los soportes y resistencia que se van marcando teniendo que repetirse mínimo 2 veces en ambas direcciones, ¿sí? O sea, básicamente tenemos un zigzag que se tiene que repetir mínimo 2 veces en las mismas direcciones, ¿sí? En este caso hablamos de máximos decrecientes y mínimos crecientes que van formando un triángulo que puede ser alcista o bajista y puede finalizarse a medio camino o a terminar de cerrar las figuras con las velas. O sea, esto ahora lo voy a explicar cuando veamos la figura. Tenemos diferentes tipos de triángulos, ¿sí? Los simétricos, por un lado, tienen mayor efectividad cuando se encuentra a la mitad de una tendencia, se caracterizan porque el precio se va comprimiendo, es decir, va realizando altos más bajos y mínimos cada vez más altos, ¿sí?
el punto que el precio realiza un movimiento, hasta el punto que el precio realiza un movimiento de ruptura, ¿sí? Este tipo de figuras, ¿sí? Tienen, como ven en la imagen, los máximos son cada vez más bajos, o sea, van en línea hacia abajo, y los mínimos hacia arriba, y van agrupándose en un punto, ¿sí? Cuando pasa el 70% de la figura, es cuando se podría dar una ruptura, ya sea hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? En el caso de los triángulos ascendentes tenemos máximos, perdón, que son siempre iguales, ¿sí? Y mínimos de forma creciente, ¿sí? Quiere decir que los máximos siempre, por ejemplo, van a estar en 1 y los mínimos van a pasar de 0 a 0,2, 0,5, 0,7 y 1, ¿no? Y se rompe también al finalizar, o sea, desde el 70% de la figura hacia arriba, y generalmente la ruptura es alcista, ¿sí? En este tipo de casos. El triángulo descendente es lo mismo que el alcista, pero viceversa, ¿sí? Mínimos siempre en 0, ¿sí? Y máximos que van de 1 a 0,7, a 0,5, a 0,2, a 1, ¿sí? O sea, máximos decrecientes. Y la forma de ruptura que tiene este tipo de triángulo es bajista, ¿sí? Por otro lado, bueno, tenemos los hombros cabeza a hombro, ¿sí? Con una figura para anticipar el cambio de una tendencia alcista a bajista o bajista alcista, lo que se suele cumplir aproximadamente un 70% de los casos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un hombro cabeza a hombro, tenemos una probabilidad de acertar en este movimiento en un 70% de las veces, ¿sí? Y tenemos distintos hombros cabeza a hombro invertidos, que son como la figura de arriba, y hombro cabeza a hombros normales o de pie, por así decirlo, que son la figura de abajo, ¿sí? Se produce también la ruptura de la línea clavicular, que es la línea punteada que vemos en la figura de abajo, ¿sí? Es la línea recta, por así decirlo, que tenemos. Cuando se produce esa ruptura, sí podemos decir que se completó la figura, ¿no? Y bueno, llegamos a la parte de los breakouts, que es una expresión un poco antigua para referirse a la ruptura, ¿sí? Un movimiento del precio a través de un nivel de soporte o resistencia previamente identificado, normalmente acompañado de un incremento en la volatilidad y el volumen, ¿sí? Normalmente es una señal de compra si el precio rompe su nivel de resistencia, y de venta si el precio rompe abajo de su nivel de soporte, ¿sí? Y básicamente lo que tenemos es una ruptura con un retesteo, ¿sí? Y una seguida del precio, ¿sí? El precio rompe esa línea, vuelve a buscar la línea, pero no consigue entrar dentro de esa línea de nuevo hacia la direccionalidad que venía antes, y si continúa subiendo o bajando dependiendo hacia dónde lo rompa, ¿sí? Y tenemos diferentes nombres para los breakouts, ¿sí? Tenemos el throwback, que es cuando es hacia el alza, y pullback, que es cuando es hacia abajo, ¿sí? Es básicamente lo mismo, pero con diferentes nombres. Así que bueno, ya terminamos con la clase de hoy, los dejo con nuestra frase sí del final. No se preocupe por lo que van a hacer los mercados, preocúpese solo por cuál será su respuesta ante el movimiento de los mercados, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo grande desde acá, desde Vikingos. Espero que les haya servido la clase de hoy. Y ya saben, si no están suscritos al canal, suscríbanse. Si den like, compartan, ¿sí? Y bueno, abrazo grande a todos, ¿sí? Chau, chau.